El acta de la sesión 29, por no haber sido objeto de observaciones, se da por aprobada y el acta de la sesión 30 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. Señor secretario. Por favor, lectura de la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos en la cuenta de la Comisión. En primer lugar, un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en que informa sobre las denuncias de acoso laboral y prácticas antisindicales en el Servicio Nacional de la Mujer en la región de Los Lagos, al tenor de lo expresado por la señora María Isabel Flores en esta comisión. Nos respondieron en el oficio. En segundo lugar, una comunicación de la embajadora adjunta de Australia, señora Alice Quinn, en que solicita audiencia para el día martes 2 de octubre del año en curso para recibir a la directora de la Agencia de Igualdad de Género en el lugar de trabajo en Australia, señora Libby Lyons, quien visitará Chile en esa fecha en el marco del Foro de Mujeres y la Economía de la PEC. Solicita además poder agendar alguna otra actividad en que pueda participar un mayor número de personas interesadas en el tema y así obtener el máximo provecho de la visita de la señora Lyons, y se remiten también algunos documentos de interés sobre el tema. En tercer lugar, un oficio del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, por el que remite a su vez otros oficios que llegaron a esa cartera, indicando la cantidad de desvinculaciones y no renovaciones de contrato correspondientes a mujeres desde el 11 de marzo de 2018 a la fecha. La información que nos llega a través de este oficio corresponde a los Ministerios y Secretaría General de la Presidencia, de Desarrollo Social, de Obras Públicas, de la Mujer, de Economía, del Medio Ambiente y de Ciencia. Y por último, algo que se nos hizo llegar recién, un reemplazo de la diputada May Torsini, que será reemplazada en esta sesión por la diputada señora Catalina Pérez. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias, secretario. Doy la palabra sobre la cuenta. ¿Ah? ¿Algún punto varios? ¿No? Yo quería en el punto varios hacerle una solicitud a la comisión, porque esta mañana, mediodía en realidad, nos reunimos con la diputada Camila Rojas, el diputado Gonzalo Vinter, con la familia de Macarena Poblete, que ella era una mujer, madre de 3 hijos, que fue desaparecida en Hawái, chilena, y posteriormente fue encontrada muerta. La mamá, obviamente, y la familia han iniciado una campaña para poder esclarecer los hechos de esta muerte, porque ella tenía denuncias de violencia intrafamiliar. Ella vivía allá con sus 2 pequeños, un niño bebé de 8 o 10 meses ya, 2 años el otro, y otro hijo que todavía está en Chile, que es mayor que de 15 años de la pareja anterior. Estaba casada con este hombre que fue denunciado por violencia intrafamiliar. De hecho, estuvo preso unos días, se le aplicó medida cautelar, pero en hechos que son bastante, no voy a entrar en detalle porque igual ha sido conocido a través de los medios de comunicación. Es bien sospechoso. El tema es que no tienen la información de los peritajes, del servicio médico de allá, para conocer la verdad de los hechos. Ellas tienen sospechas, obviamente, pero lo que les interesa es poder conocer aquello. Y bueno, a través de la prensa, y hoy día queremos formalizarlo igual en esta comisión, yo entiendo que también en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero queremos pedirle, oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de la Mujer, particularmente porque estamos en esta comisión, que puedan recibir a la familia y además poder hacer las diligencias. Hemos tenido otros casos acá que hemos abordado y que ha sido bastante diligente el Estado para poder resolver, como lo fue, no sé si recuerdan, pero el secuestro de un menor por parte del padre. Entonces hacerlo nuevamente de manera formal, porque creo que, bueno, es una compatriota, el hecho ha sido bien doloroso para la familia. Tenía bastante conocimiento, era una tatuadora bien conocida, tenía una organización para abordar además los temas de violencia hacia la mujer. Y porque además hay 2 menores que están todavía con el padre y no se sabe del paradero de ellos. O sea, porque el papá no se comunica con la familia. Entonces, si les parece, poder mandarle este oficio a la ministra y a Relaciones Exteriores para que puedan reunirse con la familia de Macarena Poblete. Podemos obviamente después hacer llegar el contacto y solicitar además esto de particularmente Relaciones Exteriores, que pueda generar mayor diligencia en este tema con la Cancillería, con el consulado de allá de Hawái. ¿Les parece? Bien, acordado. ¿Algún otro punto varios? ¿No? Ya, vamos a pasar entonces a la orden del día.
citado a seguir discutiendo y votación en general. Exacto. Continuar con el estudio general de los siguientes proyectos de ley. No voy a leer cada uno, pero es un refundido de proyectos sobre corresponsabilidad, particularmente fuero, permiso y permiso de control del niño sano y permiso paternal. Para esto hemos invitado a la abogada contralora de la Academia de Humanismo Cristiano, señora Janet Jara Román, subsecretaria más de Previsión Social. La presidenta de la agrupación Rompiendo el Silencio, señora Erika Montesinos, que ya la tuvimos la semana pasada en este congreso, en esta sala particularmente. La directora ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Chile, señora Soledad Obando. Y la presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, señora Bárbara Sepúlveda, que se excusó, entiendo, y ¿vendría en su reemplazo? Perdón. Constanza Larena. Y Camila. Ok, pero Constanza va a exponer. Bueno, a todas les doy la bienvenida. De verdad, muchas gracias por venir a este Congreso Nacional. Valparaíso, sé que no, un viaje más o menos largo, pero exponer sobre estos proyectos que son para nosotros muy importantes y que además hoy día se sometería a votación en general. Así que lo que ustedes nos puedan aportar en esta discusión va a ser obviamente muy relevante al momento también de emitir nuestro voto. Vamos a partir entonces con el orden de la presentación que hemos hecho con doña Janet Jara. Vamos a dar 20 minutos, 15 minutos. Ok. Tiene la palabra Janet. Buenas tardes. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todas las honorables diputadas presentes y a las señoras y señores que nos acompañan. Quiero señalar que, sin duda, los temas de corresponsabilidad en la crianza dicen una estrecha relación con los temas que el país ha estado enfrentando en el debate público respecto a la necesidad de la equidad de género. Y en ese sentido, a mi entender, son debates que no se pueden dar separados. Por cierto, el interés superior del niño es uno de los principios que inspira nuestra legislación y la legislación internacional, y dentro del cual se considera que tanto el padre como la madre son aptos para efectos de ejercer la crianza. Me parece importante poder abordar el tema de la igualdad de género en relación al tema de la corresponsabilidad, porque hoy día una de las principales dificultades que enfrenta la mujer son poder desarrollarse con cierta autonomía en la sociedad y poder efectivamente hacer un ejercicio efectivo y real de sus derechos, que pasan por una igualdad más sustantiva que formal, ¿no? Y nosotros sabemos que para esto los organismos internacionales han sido muy contribuyentes en elaboraciones teóricas que nos permiten dar un marco de análisis conceptual a la materia. En este sentido, señalaba lo anterior, nuestra legislación muchas veces define temas como la igualdad, pero sabemos perfectamente que esta es de orden formal, si no, no tendríamos las brechas que tenemos, y en el diario vivir cada una de nosotras además no lo vería representado en cosas bastante concretas. Por otro lado, como señalé anteriormente, nuestro país ha suscrito y ratificado un catálogo de convenciones internacionales, de las cuales hay un sistema internacional de seguimiento, al cual debemos rendir examen cada cierto tiempo, y creo que hay materias que abordan algunas mociones que nos pueden contribuir en ese camino. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de lo que ha señalado la CEPAL respecto al enfoque de la autonomía, creo que esta materia en particular de la corresponsabilidad en la crianza está íntimamente ligada y relacionada. Solamente, y para avanzar en esta parte que es más introductoria y más rápida, quiero señalar que sin duda es indispensable tanto el reconocimiento del trabajo no remunerado como la superación de las barreras que impone el concepto cultural de la división sexual del trabajo, ¿no? Y dando una mirada, por cierto, a la composición de las mujeres y a los lugares donde nos desempeñamos, no es grato ni tampoco novedoso sorprenderse que, como nosotras somos las que cuidamos, uno perfectamente se puede imaginar en qué tipo de empresas estamos. Y son principalmente hospitales, servicios, alimentación. O sea, cuidamos en la casa y también cuidamos en la empresa, ¿ya? Dicho lo anterior, creo que es importante para una comisión como esta, muy potente, poder promover la equidad de género para promover una autonomía económica y no perderlo de vista, en conjunción, por cierto, con la corresponsabilidad en la crianza, porque
el efecto cultural que ha tenido, cultural y legal, que se refleja, por cierto, en la normativa, que ha tenido colocar a la mujer en el centro de la responsabilidad y casi la única a cargo del cuidado, no solo de las niñas, niños y adolescentes, sino que también de las personas mayores que conviven en nuestro hogar y de las personas en situación de discapacidad, ha sido uno de los elementos que ha ido generando cierto retraso en nuestra incorporación en la participación al mundo laboral, en el acceso a distintos puestos de trabajo y además en el acceso al tema salarial. En Chile las mujeres participan de la fuerza laboral en un 47%. Nosotros tenemos una brecha de entre un 23 y un 24% en relación a los hombres. Pero como ustedes perfectamente deben saber, el concepto mujeres involucra distintas realidades. Y esta brecha de participación laboral no es la misma para aquellas mujeres que provienen del mundo indígena o del mundo rural, ni tampoco para aquellas mujeres que son migrantes, digamos. Sin más, las mujeres migrantes tienen una tasa de participación laboral mucho más alta que el promedio de las mujeres chilenas y tienen además una medición de pobreza por ingreso inferior al de las mujeres. O sea, las mujeres migrantes por ingreso son menos pobres que el promedio de las mujeres chilenas. No así en materia de pobreza multidimensional, ¿ya? Porque ahí se involucran evidentemente otros aspectos que dicen relación con la calidad de vida desde una mirada más realista. Acceso a la vivienda, entorno, educación, seguridad. Lo comento porque a veces no es necesario, digamos, tener estos datos a la vista y generalmente tendemos a fijarnos en los promedios, pero dentro de las mujeres también hay una enorme diversidad, ¿ya? Yo quería comentarles aquí en esta lámina que me quedó negra, pero se los voy a contar, que las mujeres en su participación por quintil, su participación laboral, tampoco efectivamente tenemos un reflejo igualitario. Y las mujeres del quintil más pobre, porque nosotros participamos aproximadamente en un 47%, y las mujeres del quintil más pobre, si uno dijera de 10 mujeres, ¿cuántas están trabajando, estimadas diputadas? Solo 3. En cambio, en el quintil de las mujeres más ricas, esta tasa de participación laboral se eleva a 7 de 10. Entonces son realidades distintas para situaciones socioeconómicas distintas. Donde trabajamos, ya lo mencioné, principalmente en educación, en hotelería, hay sectores que son muy masculinizados, ustedes saben, la minería es uno de ellos, donde uno de los desafíos no solamente está en aumentar el porcentaje de la tasa de participación laboral de las mujeres, sino que además en disminuir la rotación. Menos del 9% de las trabajadoras y trabajadores son del género femenino, mujer, se identifican, ¿cierto?, con ese género, sino que además tienen una alta tasa de rotación producto del sistema de turnos y de las tareas de cuidado que hay detrás, ¿cierto?, de la idea de que cuando los turnos son ejercidos por trabajadores, la mujer es la que tiene que quedarse en la casa. Pero además, esta inserción laboral para nosotras no ha sido fácil. Las empresas tienen una cultura centrada, ¿cierto?, en el antropocentrismo, donde tenemos, por un lado, nuestros jefes, que son nuestros superiores jerárquicos, pero también una instalación cultural desde los propios compañeros de trabajo y de cómo la empresa se desenvolvió por tanto tiempo, barreras en las cuales debemos trabajar e intentar superar y regular además. En segundo término, además de la participación laboral, me parece muy importante poder comentar un tema que yo creo que sin duda ustedes lo tienen en la agenda y que es fundamental. El tema de las brechas salariales, que dice relación con el tema laboral, con el tema previsional y con el tema de la corresponsabilidad en la crianza. A lo menos, digamos, porque además dice relación con el tema de la superación de la pobreza y con el aporte que las mujeres pueden hacer tanto a la superación de la pobreza en los hogares como al crecimiento y desarrollo económico del país. Y les quiero comentar que como este no es un tema solo chileno, que uno siempre, los países a veces tienden a mirarse como a sí mismos, es un tema mundial, en Europa se ha ido abordando y se han legislado distintas iniciativas que dicen relación con colocar a las empresas que mantienen brechas salariales en riesgo reputacional o en cursarle multas y en solicitarles planes activos de disminución de brechas. Así que lo dejo ahí como una inquietud para la honorable diputada acá presente. Y quería comentarles además un datito, no sé si me imagino todas nosotras y todos nosotros hemos escuchado hablar de los nini, ¿no? ¿Cierto? Esta categoría que ni estudia ni trabaja, y hay un fenómeno. La última encuesta que realizó el Instituto Nacional de la Juventud señaló que
había el doble de mujeres nini que de hombres. Y si uno mira esa nini un poquito más, en realidad son mujeres que están, los ninis van de los 15 a los 29 años, pero aquí las que están más preferentemente hoy día en el hogar son mujeres entre 20 y 24 años, con una escolaridad incompleta, y de esos hogares, digamos, muchos de ellos en pobreza. Y si uno se pregunta qué hacen esas mujeres nini, en realidad no están ni estudiando, no están haciendo nada. Lo que están haciendo es precisamente haciéndose cargo de los cuidados. Entonces ahí hay un sector de la población muy importante que no necesariamente está siendo abordado a través de políticas públicas, ¿ya? La problematización del trabajo no remunerado es un tema que se ha conversado bastante, que no dice directa relación hoy día a lo mejor con las mociones, pero que no puede dejar de pasarse por alto. Y en un último dato, antes de partir a las mociones, quería comentarles que respecto de los últimos datos, la CACEN, que tiene su separata de equidad de género, que no son muy distintos a los del 2015, hay una evolución pero muy pequeña. Si uno mirara 10 hogares, 6 de esos hogares son conducidos por una jefatura masculina y 4 por una mujer. Pero si uno mira esos 6 hogares que los conduce un hombre, 5 de ellos el hombre está acompañado de una mujer. En cambio, en los 4 hogares donde hay una mujer a cargo de la jefatura de hogar, solo una de ellas está con pareja y las otras 3 están solas. Esto tiene un impacto directo en los niveles de pobreza de esos hogares. En los hogares que son biparentales, ya sean conducidos por un hombre o por una mujer, pero donde están acompañados, los niveles de pobreza son similares. En cambio, los hogares monoparentales, conducidos por un hombre versus el conducido por una mujer, hay una diferencia de más de 6 puntos en los niveles de pobreza. Y eso es una diferencia muy relevante para nuestra estadística relativa a cómo ha evolucionado la pobreza en Chile. Ese es un tema que es sumamente grave, digamos, y que hice relación con el nivel salarial de la mujer y con las brechas. Las láminas que siguen reproducen un poco lo que les he comentado recientemente. ¿Cuál es el punto al final de este camino? Que no se puede entonces pensar en hacer un abordaje parcializado de los temas. Yo revisé los proyectos de ley que ustedes están sometiendo a discusión y me gustaría comentar en primer lugar que respecto de la moción que promueve el control sano y el permiso para asistir a los controles sanos, en mi opinión es plenamente consistente con las políticas públicas chilenas que tienen un subsistema de protección integral a primera infancia que se denomina coloquialmente como Chile Crece Contigo, pero cuya nomenclatura técnica es la que señalé, digamos, como subsistema de protección integral, porque efectivamente dentro de este subsistema se abordan temas educativos y de salud que requieren además un correlato a lo laboral, y ese correlato está ausente y por tanto el permiso es consistente con la política pública en materia de protección a la primera infancia, pero además es consistente con otras legislaciones que el Congreso Nacional ha emanado recientemente, que dicen relación con la importancia de los cuidados preventivos en materia de salud, como aquella relativa a la incorporación del permiso para poder realizarse mamografía, exámenes a la próstata y de otras patologías que los trabajadores hoy día gozan. Entonces, me parece que esa moción es muy consistente con aquello. En segundo lugar, respecto de los permisos que extienden el fuero maternal, en mi opinión no existen problemas de orden legal que los limiten. Sin embargo, los problemas son de voluntad política que se reflejan en distintas definiciones, que algunas de ellas se han manifestado como consideraciones de orden económico. Y lo cierto es que en nuestro país, si uno lo ve en términos agregados, la fuerza laboral tiene un desempleo que es cercano a lo estructural. Está más alto hoy día, pero uno podría decir que mirada una serie de 20 años del desempleo, en nuestro país nos vamos acercando a un nivel que es más cercano a lo estructural. ¿Qué quiero decir con esto a la inversa? Que los trabajadores y las trabajadoras se encuentran empleados. No es un costo adicional para un trabajador tener a alguien con fuero. Lo que hace es perder
para el empleador tener un trabajador con fuero. Por el contrario, lo que hace es darle estabilidad al trabajador y generarle un ingreso seguro para efectos de convertirse en un real proveedor y en un real corresponsable en la crianza del hijo. En relación a los proyectos relativos a sala cuna universal para trabajadoras y trabajadores que se presenta en la moción, me parece muy interesante la propuesta y creo que hay un proyecto del Ejecutivo que también se está discutiendo y creo que aquí el debate se ha centrado en particular en los temas de financiamiento, de cómo resolvemos este nudo crítico. Quiero contarles que en materia de seguridad social, lo que se hace es precisamente abordar desde la ciudadanía los problemas que las personas individualmente no pueden resolver. Y así se han resuelto temas como qué ocurre cuando un trabajador queda sin empleo. Cuando se discutió en este Congreso Nacional el seguro de cesantía, muchos honorables parlamentarios manifestaron una opinión muy reticente, señalando que esto iba a tener un grave descalabro, iba a producir un grave descalabro económico y que efectivamente iba a generar desempleo. El seguro de desempleo iba a generar desempleo, la cotización del empleador. Eso no ha sido así, los resultados son por el contrario muy positivo. El fondo del seguro de cesantía se ha acrecentado a cifras tales que incluso permiten replantearse el monto de los beneficios que se entregan y asumir nuevas contingencias como el desempleo derivado, por ejemplo, de catástrofes a las cuales nuestro país se ve de vez en cuando sometido, y efectivamente se buscó una modalidad que permitiera poder crear esta institución de seguridad social y asumir esta tarea. ¿Por qué no pensar en algo parecido, donde se conjugara el aporte del empleador y otros aportes como uno del Estado que pudiera dar dentro del marco de la seguridad social la suficiencia suficiente para que hubiese una sala cuna efectivamente universal para todas las trabajadoras y trabajadores? Y en tercer lugar, o cuarto lugar, me gustaría referirme al permiso del postnatal parental. Y aquí quiero señalar que el proyecto o la moción presentada, es más de una, abordan distintas temáticas. Tiene efectivamente, en mi opinión, el mérito de poner algunos de los temas que son centrales, como el fuero, pero me gustaría partir de un breve diagnóstico. Yo sé que se han expresado en porcentajes cuántas personas usan el postnatal parental, pero efectivamente la estadística en números indica que son cuando más 200 padres al año. Se emiten más de 150.000 licencias médicas maternales, no es que entre 150.000, 180.000, 190.000, depende del año, porque hay que recordar que por cada trabajadora se emite más de una licencia, no es que necesariamente sean 180.000 personas haciendo uso del postnatal en el mismo minuto. Pero en realidad nuestra estadística no da ni siquiera para el 2% del uso del postnatal parental. En segundo término, se ha señalado cuáles pueden ser los elementos que confluyen para que no usen más el postnatal los hombres. Y a mí me gustaría entregar una opinión al respecto que no está considerada en la moción. La ley actualmente concede a la mujer la facultad de transferir el permiso al hombre. Queda en la mujer la posibilidad de si otorga el permiso o no. Posterior a la legislación del postnatal parental, se modificó el Código del Trabajo en las materias relativas al permiso para acompañar a un hijo que tiene una enfermedad cuando es menor de 1 año y al derecho a alimentar. En ese caso, se establece un acuerdo entre el padre y la madre, no la transferencia de la madre. Hay una decisión común. Yo sé que hay millones de casos, digamos, en los cuales las madres están solas a cargo de la crianza, y esa es una realidad que no está dentro de lo que yo estoy señalando como la regla general o como los casos más comunes, por decir más que la regla general. Pero efectivamente hay una lógica dentro del permiso postnatal parental que deja en la madre la transferencia. Yo creo que es un tema en el cual nosotros podríamos revisar como país, porque efectivamente como hoy día está el postnatal parental, solamente 200 de ellos lo usan al año. En segundo lugar, hay elementos de orden cultural que son súper difíciles modificar, evidentemente, vía legislación, pero que influye sin duda las señales que se den desde el Congreso. Y mi opinión, el permiso postnatal parental
puede tener el carácter obligatorio para el padre en alguna parte, dentro del permiso que se otorga, no solamente de carácter voluntario. Hoy día hay legislación comparada y la moción así también lo presenta, donde en algunos países se hace una extensión del postnatal en el caso que lo tome el hombre. Ahí hay un incentivo positivo detrás y que es una manera en la cual se puede abordar, pero que quede de cargo del hombre efectivamente la posibilidad real de tomárselo con una extensión, si es que más allá de lo que hoy día la mujer tiene como postnatal parental, o sea que constituya un verdadero incentivo. Y en tercer lugar, me gustaría señalar un tema que no sé si lo han podido abordar, pero que hice relación con el tope de las remuneraciones. Ocurre que el postnatal parental se encuentra topado porque los subsidios se pagan con el Fondo de Prestaciones Familiares y eso se financia con impuestos, los subsidios maternales. Y eso se financia con el tope imponible. Resulta que cuando las trabajadoras del sector público hacen uso de sus licencias maternales, en la primera etapa, en el postnatal de las primeras 12 semanas, la hacían sin tope imponible y por tanto una trabajadora que tenía una remuneración superior a los 1,8 millones, que es la época aproximadamente en la que se legisló, hoy día más de 2 millones de pesos, hace uso del subsidio, recibe su remuneración completa. Cuando se legisló el postnatal parental traía una disposición que ponía a las trabajadoras en la parte que se extiende, en los últimos 3 meses, por decirlo, en las últimas 12 semanas o 18 semanas, si a tiempo parcial, traía una norma que sometía nuevamente a las empleadas públicas y a los trabajadores del sector privado al tope imponible. Las trabajadoras públicas concurrieron a la Corte Interamericana y ejercieron allá su derecho reclamando discriminación. El Estado de Chile, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, llegó a un acuerdo con ellas y se legisló para efecto, trajo una propuesta al Congreso y el Congreso la legisló para efecto de dejar ambos postnatales, el primero y el segundo, sin tope para los trabajadores públicos. El problema ocurre entonces con aquellos trabajadores que están bajo el sector privado y que tienen ahí una doble mirada. ¿Cuál es el problema? En general, quien gana más dentro de la pareja es el padre. Como la remuneración es más alta, el subsidio cuando el padre se toma el postnatal parental se fija en relación a su salario. Entonces la posibilidad de que uno de los dos padres quede topado es mayor si es el papá quien se toma el postnatal. Es un tema estadístico, digamos, porque las mujeres ganamos menos. Pero por otro lado, además, hay un conjunto de trabajadoras y trabajadores del sector privado que reciben con el tope imponible un subsidio maternal. Y resulta que estas trabajadoras y trabajadores se basa el predicamento en que como ellos pueden contratar en virtud del principio de la autonomía y la voluntad, podrían eventualmente pactar con su empleador un subsidio maternal sin tope. Pero eso, en el estadio de las negociaciones individuales y colectivas en el cual nuestro país se encuentra en materias de fondo que se puedan regular entre particulares, en realidad constituye parte del imaginario más que un sentido real en el cual yo le pueda decir al empleador, mire, antes de contratarme, por favor, le quiero comentar que si yo eventualmente quedo embarazada, quiero que usted me pague la parte del subsidio que el Estado no me va a poder pagar. Eso yo sé que no abarca la gran mayoría de los trabajadores porque los trabajadores evidentemente están agrupados en un 70% inferior a los 570.000 pesos como salario líquido e incluso la mediana es aún más baja de 300.000 pesos en el caso de las mujeres y de 400.000 pesos en el caso de los hombres, pero sin duda hay un segmento de trabajadores que no tiene ningún incentivo, ni la voluntariedad, ni la posibilidad, no hay una extensión para ellos, en particular para los hombres. Por otro lado, se ven eventualmente topados y en cuarto término además tienen el tema del fuero, que el fuero es por el doble de los días que ellos se tomen y por tanto si ellos se toman 3 días van a tener 6 días de fuero, con los costos intraempresa culturales que eso tiene. Porque se establece un estatuto sancionatorio para el empleador que impidiera obstaculizar el ejercicio de este derecho por parte de los padres.
pero sin embargo los elementos culturales no alcanzan solamente al empleador, más allá, digamos, que eso es difícil además acreditarlo y probarlo, sino que también alcanzan al tipo de sociedad que se construyó por muchos años, donde la mujer, como no participaba laboralmente, en realidad al interior de la empresa el machismo se instaló como cultura. Y aunque eso ha ido cambiando, todavía no es suficiente, sino lo que les comentaba anteriormente no ocurriría, digamos, que es donde trabajamos, por ejemplo, las mujeres, que son en las empresas en las cuales además nos dedicamos a cuidar. Eso, estimada diputada, por su intermedio, presidenta. Haré llegar una minuta, disculpe, con los... Bueno, muchas gracias, Janet. Y le vamos a dar la palabra ahora a la presidenta de la agrupación Rompiendo el Silencio, doña Erika Montesino. La agrupación Rompiendo el Silencio. Ahora sí. Muy bien. Allá. Ahí sí. Ahora sí, Erika, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A la presidenta de esta comisión. Yo voy a dar una visión que quizás acá se ha pasado de largo, o en general en la mayoría de los casos se pasa de largo, que es la visión de las familias diversas, que a pesar de que no hay regulación, digamos, para las familias diversas, digamos, LGBTI, lésbicas, gay, ¿cierto? A pesar de que no hay esa regulación, existen, es decir, se están conformando, crían hijos, es decir, están ahí en las fuentes laborales, hay dos mamás, hay dos papás y sobre todo con el acuerdo de unión civil. Entonces, negarlas hoy en día resulta a veces un poco extraño, ¿cierto?, cuando no tenemos en cuenta esa mirada. Y es por eso que a nosotras se nos ha invitado, a aclarar que soy la coordinadora general de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, la presidenta es otra compañera, pero bueno, luego de aclarar eso, quiero dar a conocer entonces los puntos que hemos analizado con mis compañeras. Bueno, lo primero es contar que nosotras acabamos de lanzar un estudio que se llama Ser lesbiana en Chile, el 2018, donde en un universo de 800, digamos, mujeres que invitamos a ser encuestadas, 436 respondieron a esta encuesta y pudimos sacar resultados muy interesantes. Tengo por ahí ejemplares del estudio por si hay alguna parlamentaria que quiera conocerlo. Y algunos de estos estudios dicen precisamente con el tema que les voy a exponer, que es el tema de la maternidad como opción en las familias lesbomaternales. Y ahí en ese sentido, por ejemplo, nosotras consultamos ahí sobre si tenían hijos primero, cómo veían el tema de la maternidad. Y claro, el 85%, por ejemplo, respondió que no tiene hijos, pero el 15% sí respondió que estaba optando por esa medida. Si nosotros hacemos comparación a 2 décadas atrás, más o menos, o una década atrás, esta cifra era mucho más, digamos, mucho menor el 15%. Es decir, no se veía la posibilidad de optar por la maternidad de mujeres lesbianas. Sin embargo, hoy en día, debido, por ejemplo, a las técnicas de reproducción asistida, ese porcentaje ha ido en aumento. Entonces, hay muchas más mujeres que están optando por esta vía y ya no lo ven tan imposible o de largo alcance. ¿De qué manera? Bueno, también queríamos saber de qué manera llegaron estos hijos o hijas a tu grupo familiar. Y ahí, por ejemplo, nos dicen que el 73,3% dice que a través de relaciones heterosexuales anteriores. Lógicamente que eso quiere decir también que todavía predomina, ¿cierto?, el deber ser, ¿cierto?, de toda mujer que se tiene que casar con un hombre, tener hijos. Entonces, muchas siguen ese mandato y después, mucho más adelante, asumen realmente su orientación sexual, que es lo más o menos común que todavía pasa. Por eso a lo mejor se puede explicar esa cifra. Sin embargo, la comparación que podemos hacer es que muchas más están optando por las técnicas
técnicas de fertilización asistida, y así como casi el 19% respondió que está teniendo los hijos por esta vía, es decir, esto que estaba en el último lugar subió al segundo lugar. ¿Ya? Después el 5% con un donante conocido, después con un donante anónimo y el 1 o 2% con otros métodos. ¿Cómo afecta entonces la maternidad en una pareja de madres lesbianas que, vuelvo a insistir, que existen, están en nuestra sociedad? Hay unos autores que son noruegos, Kleven y coautores del año 2018, que estiman que el 80% de las diferencias salariales entre hombres y mujeres se debe precisamente a la maternidad. Eso estamos hablando en términos, digamos, de una familia heterosexual. Sin embargo, en abril de este año, las economistas Emily Nix y el economista Martin Andersen dieron a conocer otro estudio, que es un estudio noruego, cuya base de datos es 600 parejas lesbianas y 250.000 de parejas heterosexuales. Y ahí decía que, por ejemplo, la mayoría de estas parejas lesbianas concibieron su hijo a través de la inseminación. Lógicamente que estamos hablando de un país como Noruega, donde hay mayor acceso a estas técnicas y hay mayor poder adquisitivo. Todavía en Chile sigue siendo muy costoso poder acceder, digamos, ¿ya? ¿Cómo se resiente entonces qué dijo este estudio? Este estudio analizó, por ejemplo, cómo se resiente la carrera profesional, digamos, en madres heterosexuales para hacer la comparación entre dos mujeres. Según dijo este estudio, los ingresos de ambos padres evolucionan de manera similar. Pero tras el nacimiento de su primer hijo, las madres sufren un descenso de un 20% en sus ingresos, mientras que la carrera de los padres prosigue normalmente. En el caso de las familias lesbomaternales, que es la que estamos hablando acá, la situación cambia. En este caso, la madre biológica experimenta una reducción de sus ingresos solamente de un 13%, mientras que su pareja, al contrario de lo que ocurre con los varones heterosexuales, sufre un impacto en sus ingresos cerca de un 5%. Es decir, ahí ya vemos que hay una gran diferencia. ¿Cuáles podrían ser estas consecuencias, se podría decir, esta comparación que podríamos hablar acá? Es que para estas últimas la brecha salarial, es decir, para las madres heterosexuales, se perpetúa en el tiempo, es decir, nunca logran trascender el tema de la brecha salarial, se perpetúa. Sin embargo, en las parejas lesbianas se cierra al cabo de 5 años. Con esto no quiero decir que que este es el mejor camino. Lo que quiero decir es que aquí hay un fuerte componente cultural que viene, ¿verdad?, desde, ¿verdad?, de la heterosexualidad propiamente tal. ¿Ya? Eso es lo que más o menos quiere decir este estudio. Entonces, bueno, ¿cuál es la regulación legal que tenemos actualmente en Chile? Volviendo acá a Chile, entonces, de las parejas lesbomaternales. Bueno, primero el Código Civil establece que la maternidad solo se determina por el parto, ¿verdad? Es decir, solo se permite la existencia de una madre, según el artículo 183. Actualmente las parejas lesbianas que, como yo ya decía, que tienen poder adquisitivo, pueden someterse a las técnicas de reproducción asistida, pero solamente una va a ser considerada la madre, ¿ya? En el caso de las parejas heterosexuales, el artículo 182 sí lo permite. El acuerdo de unión civil. Bueno, el acuerdo de unión civil, como todos sabemos, es un contrato celebrado entre dos personas, ¿verdad?, pero que solamente regula, ¿cierto?, para efectos jurídicos, su vida afectiva en común, es decir, solamente, digamos, las cosas que compraron juntos, todo eso, pero no regula más allá. También la ley sobre adopción de menores, que permiten a los cónyuges, pero no a los convivientes civiles, adoptar. Y por último, el proyecto de ley que presentamos con mi agrupación y que está actualmente en el Senado, junto con Corporación Humana, que pide regular los derechos de filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo para tratar de regular, por ejemplo, la existencia de estos hijos que podríamos decir que son los nuevos hijos e hijas ilegítimos en Chile, digamos, porque no están reconocidos, o sea, está reconocido solamente por una madre y no por ambas. Bueno, ¿cuál es la consecuencia entonces de la ausencia de esta regulación de la comaternidad?
La inexistencia entonces de un vínculo de filiación propiamente tal, reconocido, ¿verdad? Eso es lo primero que vemos en esta consecuencia de que no se regule. No existe patria potestad, relación directa ni regular, ni los derechos y deberes que recaen sobre una responsabilidad parental. Ausencia de fuero laboral, permiso pre y postnatal para la otra madre y tampoco existe derecho a la sala cuna. A pesar que el acuerdo de unión civil intentó, ¿cierto?, dar a las parejas, por ejemplo, un permiso de 5 días para quienes firmen este acuerdo para parejas del mismo sexo. Obviamente que es un avance, pero no tomó en cuenta el tema de los hijos, que vuelvo a repetir, que ya existen. Bueno, voy a saltarme lo de los comentarios de las mociones porque ya las conocemos. El comentario que nosotras hacemos de estas mociones que nos han invitado acá a comentar es que, bueno, hay vacíos legales entonces para el reconocimiento de la comaternidad. Vuelvo a insistir, el acuerdo de unión civil no hizo reformas y no ha hecho reformas en esta materia. Hay una mirada heterocentrista sobre la maternidad, es decir, aquí solamente estamos hablando de parejas compuestas por un padre y una madre, obviando que existen las maternidades diversas y voluntarias como opción, ojo, porque aquí estamos hablando que no solamente por el hecho de ser mujeres obligan a ser madres, sino que tenemos muchas compañeras que han optado por la vía de la maternidad. Lo que nosotros decimos es necesario avanzar en paralelo para garantizar entonces la comaternidad y copaternidad. En la mayoría de los casos solo existe una maternidad y no hay un padre legalmente reconocido. Eso también nosotras nos encontramos en este estudio, que muchas, a lo mejor lo que decía acá la colega antes de que estaba exponiendo, que muchas veces hay mujeres, hogares donde hay 2 mujeres y muchas veces se olvida quizás qué relación pueden tener esas 2 mujeres. Al menos yo crecí creyendo que mis vecinas eran primas y nunca fueron primas. Mis vecinas no eran primas, eran pareja y tenían un hijo. Entonces, en el fondo, aquí nuevamente vuelvo a insistir, no olvidemos cómo están compuestas las familias y cuál es su real vínculo, yo creo. Eso ha ido cambiando con la mayor visibilidad que hemos tenido las comunidades LGBTI. Bueno, ¿cuáles son las propuestas? Por último, nosotras decimos que las propuestas es incorporar en estos derechos a la madre que contribuye a la crianza y cuidado del hijo o la hija de recién nacido. Es necesario, ojalá, que encontremos una fórmula legal para incluir a la otra madre que se encuentra criando en conjunto. El boletín 10.067 extiende el fuero laboral a otra persona que sin ser padre o madre legalmente cumple con las obligaciones alimentarias. Aquí podría asimilarse algo parecido, pero los derechos de permiso maternal, fuero laboral, sala cuna y permiso para controles del niño sano. Quizás se podría encontrar por ahí la fórmula. Y avanzar obviamente en materia de reconocimiento de familias diversas. Creo que ese puede ser un aporte, ojalá que la comisión lo pueda tomar en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, secretaria ejecutiva, secretaria coordinadora general de la Fundación Rompiendo el Silencio. Ahora le damos la palabra a Constanza Arenas de la ABOFEM, de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Al final se excusaron la directora ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿No llegó al final? ¿No? Ah, ya. Cerramos las presentaciones con ABOFEM y pasamos a hacer las preguntas. Primero quería agradecerle por la invitación a todas las diputadas, diputados que estén acá, diputades. Yo soy Constanza Larena, me presento como la directora de la Comisión de Familias e Infancia de ABOFEM y además vengo en representación de la Comisión de Incidencia Legislativa a hablarles sobre, obviamente, el tema que nos convoca, que es corresponsabilidad.
Primero quiero hacer como un alcance respecto a qué es lo que se entiende por corresponsabilidad. Si bien sabemos que está bueno, los que somos abogados, los que han estudiado Derecho saben que está en el Código Civil y se entiende como toca de consumo a los padres o al padre o a la madre sobreviviente el cuidado personal de sus hijos. Este se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres viven juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos. Además, quiero señalar que en la Convención de los Derechos del Niño, la cual está ratificada por Chile a partir del año 90, señala como corresponsabilidad que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, y incumbirá a los padres, o en su caso a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Quiero hacer el énfasis en que en este caso los estados partes se señala que podrán o pondrán el máximo de empeño en garantizar el reconocimiento de este principio de corresponsabilidad. Por lo tanto, es prácticamente un deber del Estado el propender a esta corresponsabilidad. Respecto a la consagración y la relevancia de la corresponsabilidad tanto en nuestro país como en las legislaciones a nivel nacional, la relevancia es entender que tanto los padres y las madres están compartiendo progresivamente roles que históricamente y socialmente habían sido asignados a la mujer. En el fondo tenemos que entender que esto ya no solamente es vinculado a la mujer, que no solamente la crianza es la que corresponde a la mujer, sino que hoy en día también corresponde a los padres involucrarse, y sabemos que muchos se están involucrando, pero que es importante que esto se empiece a avanzar ya de manera taxativa, en que esto es algo que se avanza histórica y socialmente. Hay una obligación de crianza compartida como deber y no como derecho de los padres. ¿A qué quiero ir con esto? Que tenemos que quitarnos un poco esta mirada adultocéntrica que tenemos nosotros todos, la gran mayoría de los adultos, de que esto es un deber o derecho de los padres. También esto es un deber, esto es un derecho de los niños, no solamente los niños en Chile, niños en todo el mundo. Ellos tienen un derecho de cuidado. Por eso, en el fondo, lo mismo pasa con temas de adopción. Cuando hablan como es un derecho de los padres a tener hijos, es un derecho del niño a ser hijo. Quería hacer ese alcance que es importante hacer necesario respecto a eso. Respecto a la corresponsabilidad de legislación actual, ¿de qué forma se concreta? En el fondo, en el Código del Trabajo lo tenemos en el título 2, que habla de la protección a la maternidad, a la paternidad y la vida familiar, hablando del permiso de nacimiento, del fuero laboral maternal y la sala cuna. Pero yo les quiero hacer la siguiente pregunta a los que han visto este Código Laboral. ¿Efectivamente se está cumpliendo esta protección? ¿Efectivamente se cumple la protección a la maternidad, a la paternidad y a la vida familiar? Incluyendo a todas las tendencias políticas, ¿se cumple esta protección si queremos realmente, como se dice en el Código Laboral? Para nosotras, como ABOFEM, antes de avanzar la actual, efectivamente creemos que no se está propendiendo la protección de la vida familiar, ni la de maternidad, ni la paternidad, ya que el principal problema es que no está consagrado el principio de corresponsabilidad en el Código del Trabajo. De hecho, no está. Entonces creemos que es importante avanzar en estos temas y incorporarlo no solamente como en el Código del Trabajo, sino como una reforma estructural al respecto. Leyendo de los distintos proyectos de ley que se han propuesto obviamente por varias diputadas y diputados, quiero hablar sobre el permiso de nacimiento para el padre. Nosotros consideramos, haciendo los alcances, que se sigue perpetuando de igual forma el rol de la mujer como criadora y como no incentivando la corresponsabilidad. Esto es una opinión de ABOFEM y como bien dice la palabra, es que es la responsabilidad de ambos padres. Nosotros queremos proponer que exista un periodo de 15 días corridos, contados desde el parto de manera irrenunciable, y luego hayan 15 días más repartidos dentro del primer semestre que sean irrenunciables pero disponibles. ¿Qué significa esto? Que se puedan conversar con el empleador, pero que sí los primeros 15 días desde el parto sean irrenunciables para ese trabajador. ¿Por qué la importancia de la irrenunciabilidad de estos derechos? Porque muchas veces pasa que si bien algunos dicen sí, estos derechos están consagrados, son irrenunciables, pero que no se toman. Hay muchas críticas que dicen como no, que el hombre en realidad finalmente no va a tomar este derecho, no lo va a tener en consideración o porque va a tener un miedo de una merma económica.
al tener esto como consagrado y socialmente empezar a ponerlo en el consciente social, creo que también se va a hacer muy importante que se ramifiquen las personas. Esto es un derecho, esto lo tengo que tener, esto es mío, esto me corresponde, yo tengo que estar acá. Y también como derecho en el fondo, y por eso nosotros consideramos que esto, hablando a términos amplios, en el primer semestre nos parece que 15 días se pueden conversar con el empleador. Esta irrenunciabilidad, como les decía, creemos que va en beneficio de la corresponsabilidad y evitar que obviamente que estos derechos se vean mermados y no también utilizados por los trabajadores, que en el fondo no son utilizados por los trabajadores por miedo a que haya un castigo monetario por parte del empleador. Además, es importante, lo que les decía, desde concientizar a la sociedad de que estos derechos les corresponden per se y lograr, obviamente, fomentar su utilización. Aquí el Ejecutivo muchas veces decía, logremos utilizar los derechos que ya están, pero sí necesitamos que esos derechos que existen se utilicen, pero necesitamos fomentar también esa utilización y que necesitamos que se propenda a la familia, no siempre estar empoderando a las empresas. Respecto a la extensión del fuero maternal al padre, nosotros respecto a lo que queremos proponer como ABOFEM, consideramos que este derecho debe ser otorgado como un derecho exclusivo al hombre para criar. Ya que esto va a hacer un impacto positivo, monetario, en el fondo, en el incentivo del uso que puede dar la exclusividad de este derecho otorgado al padre en sí y no como una extensión del derecho de la madre. Se han comprobado en ciertas legislaciones que el minuto que se le da como derecho al padre y no como una extensión del derecho a la madre, se ha comprobado que se ha utilizado de mayor manera, no como un derecho extendido de la madre. Con esto lograríamos dar una estabilidad también a la familia de que el padre, la importancia de este fuero laboral, es que no sería desvinculado de su trabajo en el tiempo donde más gastos y premuras pueden ocurrir y que finalmente lo que protege con el fuero es esta inamovilidad del trabajo, considerando que puede haber varios factores. Lo que nosotros como ABOFEM proponemos es que en 6 semanas previas al parto y 12 semanas posteriores a este, que es el periodo de descanso de maternidad, exista un fuero al padre, un fuero que se extienda al padre. ¿Esto qué va a incentivar? Bueno, tenemos la inamovilidad laboral, también hablamos muchos nos dicen, ¿y qué va a pasar con el cumplimiento de las obligaciones de ese trabajador? ¿Qué se puede hacer para el empleador? ¿Puede existir como un incentivo a contratar? Nosotros creemos que además debe haber un cumplimiento de sus obligaciones, no solamente como padre en la crianza, también concretamente en pagar las pensiones, lo que sea necesario. Y además esto va a ayudar a la contribución de la equidad laboral entre hombres y mujeres. Sabemos que uno de los factores importantes por los cuales la contratación de mujeres también a veces se ve mermada es por estos fueros laborales. Las mujeres que estamos en edad fértil, lo sabemos, lo sé, es que no nos contratan por eso mismo. Es porque va a haber un fuero, porque vamos a tener un fuero eterno, 2 años, al final prácticamente somos, como nos han dicho, o me lo han dicho a mí, un cacho. Entonces creemos que esto tiene que ser importante también extendido a los hombres porque así también va a ayudar a una reinserción laboral hacia las mujeres, va a evitar una discriminación hacia las mujeres y también por lo mismo debilitar, es lo que yo les decía antes, esta mirada adultocéntrica que seguimos entendiendo que es respecto a los niños, respecto al cuidado que merecen los niños. El siguiente lo que queremos proponer respecto a la sala cuna. Nosotros como ABOFEM estuvimos analizando los distintos proyectos de ley, considerando que todos tenían cosas buenas. Queremos proponer consagrar el derecho que exista para trabajadores y trabajadoras, manteniendo el número de 20 trabajadores, pero que se extienda no solo a trabajadores que se rigen por el estatuto laboral, sino que a todo tipo de trabajadores. Es decir, funcionarios públicos, trabajadores honorarios, subcontratos, sin importar el tipo de contratación. Sabemos que estos costos son altos, sabemos que implican que en el fondo obviamente varios pueden ser rechazados por los costos, pero creemos que hay que visibilizar el problema que hoy existe con aquellas mujeres que no están siendo incluidas y es por eso que hacemos un llamado también al Ejecutivo que valoramos este fondo solidario que se está proponiendo en la Sala Cuna Universal, pero creemos que beneficie en forma igualitaria tanto a trabajadores como trabajadoras. Por eso que nosotros conversamos respecto a los distintos tipos de contratación. Yo hablando con gente de empresas, porque me metí a hablar con gente que esté metido, y me decían, puede pasar que muchos trabajadores digan, sí, me voy a empezar a contratar a honorarios, voy a empezar a hacer subcontrataciones, o voy a tratar de hacer un chanchullo que resulte como para no tener que tener el concepto de sala cuna. Entonces eso es lo que nosotros también queremos evitar. Hay millones de trabajadores y queremos involucrarlos a todos y concentrando que sigan habiendo 20, pero trabajadores y
trabajadoras. Respecto al control del niño sano, que también es otro de los proyectos de ley propuestos, este proyecto de ley reconoce la importancia de los controles del niño sano como una medida enfocada en garantizar el derecho de los niños y niñas al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud consagrado en el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño. En este sentido, nosotros creemos que, dado el ejercicio de sus derechos durante la primera infancia, los niños y niñas tienen necesidades obviamente específicas en materia de cuidado físico, de atención emocional, y es relevante entender que el control del niño sano como una actividad que promueve la salud integral de los niños a través de la prevención, detección y tratamiento oportuno de cualquier enfermedad o anomalía, otorgando acompañamiento en el proceso de desarrollo y crecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, respecto a los proyectos de ley, nosotros encontramos puntos objetables y queremos como manifestárselo a ustedes, obviamente a medida de no obligatoria, o solamente una, que sugerimos explorar distintas alternativas de devolución de las jornadas para asistir a dichos controles, que no sean en el fondo la devolución de horas extraordinarias, sino que sean horas compensadas por la persona trabajadora, salvo que se acuerde la no restitución con el empleador en respecto a ahora. En este sentido, por eso queremos agradecer también, estamos de acuerdo con lo propuesto por la ONG Chile Mujeres, que propone en el fondo que esto no sea como unas horas extraordinarias, sino que sea una compensación, y si no, quizá el empleador pueda determinarlo como incluso que no sean en el fondo estas horas de vuelta, pero que es importante señalarlo. También señalamos que dichos controles puedan desarrollarse tanto en el sistema público de salud como en el privado y que deben efectuarse en forma continua. Por ejemplo, al comienzo, cuando el niño nace, a los 7 días, a los 15 días, al mes, para luego continuar al año. Sabemos que esto tiene que ir con un aviso al empleador, que se lleve todo esto, que en el fondo sea de una manera regularizada y fiscalizada. Por último, me gustaría hacer una cita a una profesora querida, Lidia Casas, quizás varios lo conocen acá, que creo que es importante señalar, que señala: la mera posibilidad de normas de protección a la maternidad y posteriormente su extensión siempre han sido resistidas. Hay argumentos que cruzan distintas épocas, como lo perjudicial que son para la empleabilidad de las mujeres, el encarecimiento de los costos de la mano de obra, que limita la gestión de recursos en la empresa y que el trabajo remunerado femenino constituye un mal menor, pues abandona las tareas de cuidado y crianza. A este discurso empresarial se suma un discurso biomédico que busca la protección de la infancia a través de la lactancia. Esto es un denominador común de todas las modificaciones sobre el descanso maternal. Es un argumento que cala profundo, pero que ha cedido ante la noción de apego que debe tener el padre con sus hijos. La exigencia de equidad en el acceso al empleo aparece como un discurso reciente y se acopla a las exigencias de los mismos derechos que tienen las mujeres frente a la maternidad para los padres y otros cuidadores. Todavía nos falta articular un discurso coherente que mire la relación de conciliación de familia y trabajo, que integre igualmente a hombres y mujeres, ya que la conciliación no es solo tarea de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me olvidó tu nombre, perdón. Constanza, perdón. Por la presentación y las propuestas, además, obviamente muy específicas, pero muy positivas también desde el punto de vista de cómo mejorar las propuestas de las mociones parlamentarias, que son además un refundido de proyectos que abordan quizás modificación al mismo artículo, pero de manera distinta, ¿no? Como tanto el permiso, el postnatal, como el permiso paternal y otras materias. Entonces, obviamente íbamos a tener que ver cuál es la mejor propuesta, sobre la base de cuál trabajamos, etcétera, pero lo que han señalado obviamente es muy interesante para abordar, y la perspectiva además de las parejas lésbicas y las familias diversas, obviamente porque no está considerado en ninguna parte, ni en esta propuesta, ni en la legislación actual del Código Laboral, por ejemplo el Código Civil tampoco. Bien, dejo abiertas ahora las palabras para hacer preguntas. Diputada Virginia Troncoso, tienen la palabra. Gracias, presidenta. Me queda la duda, ¿cuántas empresas, por su intermedio, presidenta, recorriste para ver si esos 15 días extra, que serían optativos, me imagino yo, cuando sea necesario para que el padre pueda acudir al cuidado del hijo? Sí, saber cuántas empresas recorriste, cuál es la opinión. La verdad es que me merece bastante duda. O sea, buena la idea,
pero no sé si pueda llegar a ser un hecho realidad. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere? Diputado Sandón. Agradecer las exposiciones, la verdad que muy interesantes todas. Está claro que los tiempos están cambiando y eso no cae ninguna duda, y para allá vamos, y somos todas las mujeres que estamos bogando para que cada mujer pueda realizarse en aquel lugar donde libremente decida y que el Estado al final lo permita, ¿ya? Pero es también importante, y Connie en algún minuto nombra, el tema de los costos también, porque a veces hacemos legislaciones y después nosotros mismos son araquiris que nos pegamos a nosotros mismas muchas veces, y hablamos del derecho de la mujer, pero también estamos inmediatamente excusamos el desarrollo del niño también. Y bueno, y también el tema de la mujer, porque a mí cuando yo tengo bastante más años que ustedes y tengo hartos embarazos en el cuerpo, y cuando, claro, yo veo, yo no sé si la naturaleza ha cambiado tanto, pero yo no sé, no veo tanto hombre diciendo yo quiero estar ahí al tiro, a los 15 días pegado, el mes. Ay, presidente, y por eso yo también se lo voy a plantear, me gustaría también que en esta discusión tuviéramos a alguien de la psicología o yo fui directora de la JUNJI y me acuerdo que el tema de las políticas de apego eran lo que más había que apoyar en los primeros 2 años, 3 años de vida, independiente de la condición económica o socioeconómica que tuviera la madre, porque la madre es madre siempre, ¿ya? Entonces, hoy día incluso está comprobado científicamente que, independiente de lo pobre que pueda ser una mujer, las primeras políticas de apego son tremendamente importantes en el desarrollo cognitivo de ese niño, independiente de la madre, cómo hable, cómo se vista y qué es lo que come y dónde viva. O sea, hoy día una madre en una favela, de hecho hay una serie muy buena en Netflix que habla del tema, donde lo importante que tiene. Entonces, me gustaría también saber eso, y también el tema de la mirada económica, no es menor, porque en este desarrollo, en esta protección que yo le estoy dando al niño, la parte económica tiene que estar. Entonces, si yo voy a crear leyes donde al final siempre se va a buscar, echa la norma, echa la trampa, ¿no? La misma Connie lo reconoce, se va a contratar de una forma, de otra forma. Yo creo que tenemos que hacer leyes que sean súper realistas, súper aplicables, que sean súper justas y que vayamos avanzando en este camino. De repente yo me siento que estamos un poco ansiosas de que todo se arregle en 2 minutos, y yo creo que tenemos aquí un camino largo. Aquí hay una brecha cultural súper importante. Tenemos un país que económicamente hablando a veces ha economizado incluso todas las ramas, y yo soy la primera en no ponerme a eso. O sea, yo siempre he dicho que la economía es súper importante, pero tiene que estar en pro del desarrollo del hombre y no el hombre en pro del desarrollo de la economía. O sea, siempre ha sido mi discurso. Entonces también me gustaría también, Presidenta, también ver el tema de la mirada económica, que aquí nos ha faltado un poco la mirada económica. Vino el ministro del Trabajo, sí, pero también es importante hacer ese ejercicio de proyección de la puesta en práctica de estas posibles leyes, cómo nos pueden afectar al final a nosotras, al desarrollo de estos niños, porque también se necesita tener una economía estable para que también se pueda desarrollar. Por eso yo quiero hacer esta pregunta también en general, si se ha medido en los hombres, ¿qué tanto están dispuestos a ser parte de esta corresponsabilidad, o se le está tratando de que sea solo por ley? Y por algo los hombres no se lo están tomando. En el caso de la Connie dijo, no sé si fue medido o no fue medido, porque tienen susto a tener mermas económicas. No sé si eso fue medido por estudio o son cosas que salen de la conversación casual. Porque yo de verdad que quiero avanzar en esta materia, pero quiero avanzar con realidad y con cosas que sean realmente practicables y que sean eficientes y que no sean un boomerang para nosotros las mujeres después. De hecho, presenté un proyecto que no sé dónde está, si está aquí o en trabajo, donde yo en lo personal protejo al hombre, porque creo que aquí el hombre no podemos dejarlo fuera de la ecuación, sobre todo al hombre más vulnerable, con 180 días, un poco antes, un poco después, algo que tú incluso dijiste, de aviso de despido, cosa de proteger el parto, porque el parto en sí
siempre tiene un efecto psicológico y hay muchos hombres que los han despedido, saben que los van a despedir, no se le atreven a contar a la mujer que los van a despedir porque la mujer está embarazada, ¿ya? O sea, también todo por ahí, pero yo quiero que seamos tremendamente realistas en esto, ¿ah? Y ver de frente, una cosa es lo ideal, lo que nos gustaría, pero otra cosa es lo posible en este Chile real, en esta cultura real, con este poder económico que tenemos al frente, que concentra el 60% del PIB en el 1% de la población, que también nos hace más difícil, porque ellos en definitiva, si están de acuerdo, va a ser genial, pero si no están de acuerdo, no va a ser genial, porque dominan parte importante de nuestra economía. Entonces la idea es que hagamos cosas reales. Entonces yo quiero ver cuál es la mirada económica, qué piensan, qué sospechan, ¿va a tener costo o no va a tener costo? ¿Vamos a seguir? Una cosa es lo que yo quiera, otra cosa es lo que se dé en la realidad, y dado que tenemos... perdón que me alargue un poco, pero mirando a Estados Unidos, por ejemplo, no existe el player postnatal. O sea, tengo hijas que viven allá y es una cosa impresionante. No estoy aspirando a eso, por el contrario. Pero yo quiero, ¿qué opinan ustedes de esta mirada dada a la sociedad nuestra chilena, que es tremendamente economista, digamos? O sea, en esta mirada... Quiero saber la opinión, incluso de la que tenga una opinión al respecto del tema, para que no sea un boomerang hacia las mismas mujeres y hacia, en definitiva, esos mismos niños. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Sandón. Tiene la palabra la diputada Yomans. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a las expositoras, a las organizaciones también a las que representan. Estos proyectos de ley, si bien son, como decía la diputada Vallejo, son... como tocan ápices distintos, igual todos están en una misma mirada de poder realmente tener una legislación que avance en materia de corresponsabilidad, y en eso al menos partimos el análisis de que la legislación actual, o sea, es absolutamente insuficiente, y por eso es necesario hacer cambios en esa dirección, además, y creo que eso es lo óptimo, y eso podemos ver de qué manera. Yo creo que también tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas cuando hacemos el análisis de qué medidas pueden tener mayor efectividad que otra, porque finalmente la efectividad es como un parámetro difícil de medir desde no haber realizado o tomado estas medidas en acción, ¿cierto? Y en eso al menos me parece interesante lo que se mencionaban desde Abofem respecto a como una posible respuesta a lo que acá señaló el Ejecutivo en materia de que cuando tenemos en el fondo una legislación que no es aplicada hoy día voluntariamente por los padres, ¿cierto? En materia de extensión del permiso de nacimiento, o sea, en materia del permiso de nacimiento que tiene el padre, y cómo tenemos legislación a lo mejor comparada en otros países que sí, en el fondo hacen que sea más aplicable hoy, al menos en esos países, esos derechos, ¿cierto? Y que pueda ser más tendiente a la corresponsabilidad. Si nos pueden contar un poquito más en detalle como ese análisis que hicieron, porque hablaron comparativamente y creo que es muy positivo para esta comisión el poder tener en atención cómo se aplicó en otros países y que fue efectivamente mucho más, produjo los efectos que acá queremos esperar de estas medidas. También me parece que es interesante como las medidas que proponen para poder tener por lo menos los proyectos de ley puedan ser mejorados, y en esa medida, claro, hay materias en donde nosotras vamos a poder presentar indicaciones y otras en donde efectivamente no tenemos las atribuciones. Y en eso esperamos también que desde el Ejecutivo pueda haber más apertura respecto a la presentación de indicaciones que estén en el camino correcto. O sea, si todos queremos, yo entiendo que tenemos el mismo interés de promover la corresponsabilidad, y además es un principio del cual, como bien decían ustedes, el Estado ya se ha hecho en el fondo el deber de promoverlo. Entonces tampoco es una cosa que podemos partir hacia atrás, sino que partimos de ese deber de ahí hacia adelante. Y qué medidas en ese sentido podemos tomar. Y yo no sé si hay representantes del Ministerio acá de la Mujer o del Ministerio del Trabajo que también puedan ser parte de este debate. Creo que no, pero me refiero como en esta materia con estas, en el fondo, indicaciones posibles.
que nosotros no tenemos atribuciones, pero sin embargo a mí me parece que la justificación que acá se dio es muy sostenible poder ver si es que existe esa viabilidad. O por lo menos si es que existe esa voluntad. Yo también ahí aprovecho de decir, se lo dijimos en esa oportunidad al ministro, pero creo que tenemos que tener esa apertura, no partir sumamente cerrados de que acá nada es posible porque tenemos una sociedad machista y tenemos que quedarnos y conformarnos con lo que hay y hacer algunos cambios pequeñitos. Yo creo que podemos, en el fondo, aspirar a una sociedad en donde tengamos este principio de corresponsabilidad y poder hacer cambios que vayan en esa dirección, pero creo que lamentablemente en esta materia no he visto esa apertura por parte del Ejecutivo y espero sí que eso sea resarcido al menos con las indicaciones que se puedan presentar. Y en esa materia también yo ahí voy a decirlo sinceramente, en materia de los derechos de filiación, a lo mejor cómo nosotros también podríamos hacer algunos cambios, preguntarles también a la organización Rompiendo el Silencio en materia de los proyectos de ley que presentamos. Entiendo que les parecen igual positivos la forma en que se aborda, al menos en términos del lenguaje. Si es que hay algún cambio más o algún otro proyecto de ley que también vaya en miras de fortalecer en el fondo esa mirada y que no esté tan sesgada, entendiendo que hay un proyecto de ley de filiación pendiente, pero que a lo mejor nosotras podemos también tener una agenda que avance en esa materia. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputada Yomans. Diputada Fernández. Presidenta, rápidamente, porque se han dicho varias cosas las que estoy de acuerdo, pero quería agradecer a quienes expusieron el día de hoy. Yo creo que es importante. Yo siempre digo, aunque a mi hijo no le guste, que yo soy madre de un adolescente, y uno se da cuenta del cambio cultural que viene con nuestros chicos. A propósito, planteé, yo creo que tal vez hay unas generaciones que son muy machistas, pero hay una generación que ya tiene un cambio cultural y que, al revés, yo lo que veo es unas ganas de poder participar en la crianza, no como ayudando, como antiguamente, sino mi responsabilidad, mi hijo o hija, y yo creo que ese camino es importante irlo trazando, y uno lo ve, porque el cambio cultural también tiene que ver con acciones. Y yo, hace unos días expusieron y decían que muchos hombres no es que no quieran tomarse, y también nuevamente, sino que está todavía, desgraciadamente por una sociedad machista, el bullying, o que finalmente sean discriminados, o que tengan un castigo respecto a de la empresa. Entonces es muy importante, porque una cosa es decir, oh, el porcentaje es bajo y es que no quieren, y otra cosa es ver las razones reales por las que no. Entonces creo que ahí tenemos un desafío. Y por tanto a mí me gustaría como abordar eso, porque yo lo hemos escuchado acá, tiene que ver con razones más de esa índole que el no querer. Y yo insisto, yo creo que la sociedad chilena está cambiando mucho, por suerte. Y yo lo digo, yo creo que la crianza es de ambos. Y también preguntarle, bueno, un poco lo que decía por su intermedio presidente la Yael, a la diputada Yael Yoma, a nuestra representante, a la Erika. Claro, por suerte en el Senado se está viendo el proyecto de derecho filiativo. Yo creo que es muy importante también cómo conversa, esperamos que sea ley, al menos yo voy a apoyar muy fuertemente, porque hay que pensar en los niños y niñas, por sobre todo. Y por tanto, cómo conversan esos proyectos también una vez, si para ustedes queda recogido, es necesario abordar cómo abordamos la materia, o si hay algún tema pendiente en los proyectos. Yo creo que sería bueno verlo por una posible indicación, porque esperamos, es decir, ojalá el Senado tengamos buenas noticias pronto. Así que muchas gracias. Gracias, diputada. No sé si más preguntas, pero bueno, yo tengo varias. Sí, diputada Sandra Amar. Yo tengo una consulta con respecto
a lo que es el uso del postnatal parental, que solamente estaríamos con 200 usos de varones al año. Aquí estamos hablando de proyectos que justamente hablan de esta corresponsabilidad por parte del padre y la madre. Aquí tú señalaste algunas razones por las cuales no estarían ocupando este uso del postnatal parental y algunos incentivos que se estarían aplicando en otros países. Me gustaría conocer, si pudieran señalarme a tu juicio, cuáles podrían ser los incentivos que podríamos estar incorporando en nuestro país, donde tenemos a veces realidades culturales diferentes. Que me pudieras profundizar un poco al respecto por su intermedio, Presidenta. Eso. Gracias, diputada. Ya, yo tengo igual algunas preguntas. Primero, comentar que no tenemos posibilidad de poner recursos en este proyecto, porque no tenemos la atribución y hasta el momento el Ejecutivo no está apoyando la iniciativa, al menos de manera declarada por el momento, más allá de valorar la voluntad de los mocionantes. Entonces, obviamente, tendremos que ajustarnos a lo que podemos hacer y perfeccionar en este proyecto sin considerar recursos del Estado. Yo más que nadie quisiera que hubiera una red de protección y que el Estado velara por esto, y ni siquiera tener que pedirle necesariamente a la empresa, sino que hijo nacido, hijo apoyado para, o sea, padre, madre, madres, padres, pero no lo podemos hacer nosotros. Eso como primer punto. Lo segundo, a BOFEM respecto a las adecuaciones que habría que hacer al Código Civil y el Código, pero particularmente el Código Civil respecto a la idea del cuidado, porque es claramente establece una idea de corresponsabilidad, pero en la crianza, y creo que la educación, o sea, de crianza y algo más había, pero no existía la palabra cuidado como tal. No sé si eso tiene una razón de ser, si es que no es necesario incorporarlo. Porque no tiene que ver solo como con el proceso formativo, sino que también la protección de los niños. Y justo estamos hablando de la primera etapa, los primeros días, meses o semanas de vida. Entonces, como primer punto respecto a las adecuaciones que habría que hacer a otros cuerpos legales. Lo segundo tiene relación con esta mirada como de los perjuicios a los empresarios y a los trabajadores que se ha expuesto en otras presentaciones. ¿Ya? Se ha dicho, por ejemplo, que esto generaría un perjuicio para los trabajadores hombres, porque, por ejemplo, los que tienen salarios compuestos, que es sueldo base, más remuneraciones por venta, productividad, etcétera, por ejemplo, los días que se ausentan perderían esa componente del sueldo, que no es el sueldo base, por ejemplo. Entonces, que habría un perjuicio para los trabajadores hombres. Yo quiero, obviamente, preguntar si comparten esa mirada, porque igual las mujeres que tienen los permisos tienen sueldos compuestos. Entonces, ¿qué se puede resolver? Porque, o sea, ¿cómo se podría resolver aquello? Sería el no avanzando en los permisos para aquellos trabajadores o quitándoselo a las trabajadoras porque también los perjudica, si partimos de la base que los perjudica. ¿Por qué sostener entonces un permiso para una mujer trabajadora que tiene un sueldo compuesto? ¿Ya? Lo segundo es la discriminación que se produciría o la brecha salarial que se produciría ya no entre hombre y mujer, sino que entre trabajador en edad fértil versus los otros. ¿Ya? Porque se ha dicho que cómo vamos a avanzar en esto, vamos a producir la brecha que existe entre el hombre y la mujer, ahora va a existir entre esos dos, padres, madres, o en edad fértil, versus el resto de los trabajadores y trabajadoras. Entonces estaríamos incentivando, o desincentivando más bien, la contratación de trabajadores y trabajadoras en edad fértil, y por lo tanto promoviendo quizá la contratación de mano de obra, calificada o no, de personas de mayor edad quizá, por ejemplo. Y se ha puesto el foco, que lo planteó algo la diputada Usandón, en lo económico. Y yo quisiera ir a hacer como una vuelta de tuerca, porque lo económico tiene mucho que ver con el desarrollo de las personas, ¿cierto?
Y mucho hemos discutido, y hay estudios, y yo creo que sería bueno, ustedes no son expertas en la materia infancia, pero yo sé que, por ejemplo, la psicóloga infantil Vinca Jackson ha trabajado en esta materia y otros más, del nivel de inversión que se hace, económica, ¿ya? O sea, pensando en el desarrollo económico, en el desarrollo además integral de una sociedad, pero también económico, cuando nosotros nos preocupamos de la primera infancia. Entonces, porque claro, de repente el mundo empresarial lo que me vienen es como la mirada económica, pero cortoplacista, ¿ya? Que es como cómo disminuye mi renta ahora, o mi nivel de utilidades ya no está en el 70%, sino que va a bajar al 60%, en vez de decir, oye, pero a mediano y largo plazo va a ser mucho mejor, ¿ya? Porque probablemente incluso con niños que tuvieron buen proceso de apego, buenos cuidados, se van a enfermar menos cuando sean grandes, menos licencias médicas, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando en términos generales, pero entiendo que si nos preocupamos de los pequeños y pequeñas, de que tengan un cuidado como corresponde, no solamente siempre a cargo de la madre, esto puede tener efectos positivos a mediano y largo plazo, incluso en el desarrollo económico de un país. Quiero plantear aquello y respecto a lo mismo, igual de todas formas, cómo abordarlo para los pequeños y medianos empresarios. Yo sé que tampoco tienen expertise, pero siempre es un tema, ¿ya? Porque nadie quiere perjudicar a los micro, pequeños y medianos empresarios. Entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, tener un sistema de apoyo a ellos para que, como no pueden resolverlo probablemente, no siempre, algunos sí, otros no, unos lo hacen, que existiera por parte del Estado, en el fondo. Esa propuesta, obviamente, o esa idea no es algo que nosotros podemos resolver, pero igual me gustaría como conocer la opinión de ustedes sobre cómo avanzar en esa dirección, o si hay, y a propósito de también la experiencia que tiene Janet, cómo poder abordarlo a través de, no sé, experiencias comparadas, no sé. Pero yo entiendo que el tema de los impactos laborales, económicos, es algo que hay que tener a la vista. Siempre, obviamente, con la mirada del futuro de que esto es una cuestión urgente que hay que establecer por ley, porque a las mujeres no le estamos preguntando si quieren o no quieren tomarse necesariamente como vamos a hacer una ley si es que quieren. Primero preguntémosle, porque es como obvio ya, hoy día es obvio. Porque no es solamente un derecho, sino que es un deber, ¿ya? Es un deber pensando además en la garantía de derechos de los niños y niñas. Entonces, lo mismo con los padres. Yo creo que esto es una cuestión que o sea, puede que, con lo que decía la diputada Sandón, puede ser que algunos no tengan interés, ya, pero no está en cuestión, o sea, nosotros no podemos legislar simplemente porque algunos tengan o no tengan interés. ¿Esto es necesario o no es necesario? Y además porque una legislación, para aquellos que están interesados, al menos ya les garantiza la protección necesaria para acceder a ese derecho. Entonces yo creo que al menos eso no, para mí por lo menos no está en cuestión, pero creo que es importante avanzar en resolver como algunos puntos críticos y algunos cuestionamientos que se hacen desde el punto de vista laboral y económico. Y lo último, la diferencia en las propuestas entre lo que es el artículo 195 del permiso paternal de los 5 días versus los postnatales parentales, que es un tratamiento distinto. Entonces ahí, ¿cómo abordarlos con una propuesta, con la otra, hacer una combinación de ambas? Porque una tiene fuero y la otra es distinta a la situación que tiene, la de los 5 días, por ejemplo. Eso. No sé si alguien más quiere hacer pregunta, pero si no damos palabra, partimos con Janet en el mismo orden de la exposición. Por su intermedio, Presidenta, haciéndome cargo de la pregunta a la diputada, pero además de algunas cosas que han salido. Sin duda el tema de los costos siempre, cómo financiar esta iniciativa de protección a la maternidad y en general de protección social es uno de los temas centrales en el debate. Lamentablemente, digamos, necesidades múltiples, recursos escasos. Pero yo quiero comentar que hace poco se legisló en este Congreso Nacional la ley denominada como SANA, ¿cierto? Para que impulsaron las Oncomamás, precisamente centrado en un principio en atenderla con un subsidio, con un permiso acompañado de un subsidio a las madres de los hijos que tienen ciertas enfermedades graves. Y si bien yo creo que nadie se oponía a la idea, nuevamente el problema radicaba en el financiamiento.
Como se legisló en el periodo anterior, no sé si todas las honorables diputadas estaban presentes, pero solamente comentarle que ahí se buscó una forma y existía una antigua cotización de cargo del empleador que se denominaba la cotización extraordinaria, que había servido para reajustar pensiones de la ley 16.744 como en el año 98, digamos, y que ya carecía de sentido, era una cotización extraordinaria, digamos, que era del 0,05% de la remuneración imponible. Y antes de derogarla, se reutilizó esa cotización, se redirigió hacia el financiamiento del Fondo Sana. En régimen, esa cotización va a quedar en un 0,03% de la remuneración imponible. Por tanto, el empleador va a tener un ahorro del 0,02, claro. Y yo creo que ahí hay un espacio para conversar. Muchos de estos temas con los empleadores se pueden resolver a través de algún tipo de diálogo cuando dicen relación con temas que son de protección social, porque evidentemente estos temas también impactan en el desarrollo interno de la empresa. O sea, cuando los trabajadores y las trabajadoras tienen los hijos enfermos, no solamente es un tema que uno tiene en la casa, también de una u otra forma lo acompaña y lo lleva en la mochila a la empresa. Entonces, por ahí dejo, digamos, esa inquietud. Pero además quiero señalar que no creo que sea fuente suficiente para descartar o aprobar una legislación estos temores que muchas veces son infundados. Por cierto que hay que hacerse cargo de los efectos que uno puede absorber, pero hay mucho detrás de esto que carece de fundamento real. Y por eso en mi intervención hice alocución a lo que pasó en el seguro de cesantía. En esa oportunidad la CPC planteó, cuando se discutió ese seguro, que el financiamiento debía ser pagado en partes iguales por trabajadores y empleadores. Hoy día el seguro es de financiamiento tripartito, pero no todos contribuyen en la misma proporción, el empleador es quien más contribuye. Se opusieron en un principio pensando efectivamente que este esquema debía ser alternativo a la indemnización por años de servicio, lo cual era bastante impresentable, digamos, para los trabajadores que estaban buscando protegerse. Por otro lado, la SOFOFA planteó dentro de sus críticas que esto podía generar cierto monopolio, al ser el AFC el único que lo administrara, y esto podía incidir en mayores costos de administración que a la vez repercutirían en un mayor costo del empleador y en consecuencia en desempleo. Ninguna de esas dos cosas ocurrieron. Por el contrario, se generó un instrumento de seguridad social súper importante que, como comenté, tiene una alta sostenibilidad financiera, tan así que el proyecto del presidente Piñera que aborda Salacuna considera redestinar algunos fondos de ahí para financiar ese proyecto. Tema además al cual aprovecho de agregar inmediatamente que sería interesante generar más protección social y no dividir la protección social que tenemos, dado que esa cotización es para efecto de dar cobertura en cesantía. Y por tanto sería mejor pensar en otro instrumento que bien puede seguir modelos similares. Entonces, alternativas hay. El tema es que tiene que existir, digamos, la voluntad política para que esa alternativa se financie. Respecto del postnatal parental o el postnatal parental, es interesante lo que se consultaba recién respecto del efecto del apego y la crianza en los primeros meses. Miren, en mi experiencia, cuando uno entrega los resultados del postnatal, porque estos se entregan año a año, se hace un punto de prensa, siempre los periodistas me preguntaban a la vuelta de que uno decía, mire, 200, 180, 130, así ha ido variando el número, para arriba y para abajo, digamos. Me decían, ¿pero esto disminuyó, no, las licencias por hijo menor de un año? Entonces, había atrás de toda la discusión, había el supuesto, porque las licencias han seguido su comportamiento ordinario, digamos, de que en el fondo las mujeres lo que hacíamos era engañar con una licencia médica para poder acompañar al hijo hasta los 6 meses. Hoy día, evidentemente, lo que hay, aunque le denominemos un permiso postnatal parental, lo que hay en lo hecho es un permiso postnatal de 6 meses. No es parental porque los hombres no se lo toman. Entonces, respecto de lo que yo conozco de la experiencia comparada, que recuerdo que Suecia, y que está citado también en la moción, es uno de los países líderes en la materia. Ellos, yo me entrevisté en su ocasión con el embajador sueco, y esto partió como a fines de los 70 ya. Y él nos comentó que había partido muy similar al modelo chileno, voluntario para los hombres. Pero después de 10 años ellos evaluaron y se dieron cuenta que no habían logrado avanzar. Entonces generaron
incentivo donde el postnatal se extiende si se lo toma el hombre. Es ahí donde viene el incentivo, en el fondo. Y yo creo que reconocer hoy día que el postnatal parental es un postnatal ya es algo que parte de un diagnóstico de avance, ¿no? Porque decimos, mire, efectivamente, en realidad las mujeres necesitábamos, las madres, 6 meses para estar con nuestra guagua. ¿Cuál es el tema? Si nosotros queremos incentivar realmente a un padre, porque hoy día le resta el tiempo a la mamá, eso es lo que ocurre. Se restan y además queda a la voluntad de la madre, no al acuerdo entre los padres. Pensar en generar un postnatal que pueda ser de un tiempo prudente, evidentemente, pero que sea como un incentivo para que el papá lo tome. Yo creo que esa puede ser una buena experiencia. Nosotros llevamos 6 años de implementación con este año del postnatal y yo creo que para evaluar una política pública que no ha tenido resultado efectivo ya es un periodo prudente en el cual se pueden tomar medidas. Los subsidios maternales van con cargo al Fondo de Prestaciones Familiares y por tanto son de cargo estatal. No son preocupación monetaria del empleador, ¿ya? Las personas dicen, a mí me paga la licencia, cuando digo licencia me refiero a subsidio a la licencia maternal, me paga la ISAPRE la licencia, pero en realidad se la está pagando el Estado a través del ISAPRE, el Estado a través de FONASA, ¿ya? Entonces ahí hay un tema. Por otro lado, en relación a la pregunta de las remuneraciones variables, eso efectivamente tiene un... Perdón. Con el permiso paternal. Sí. De los 5 días, sí. En relación a la moción que promueve el permiso paternal, el de los 5 días a los 30, claro, y lo extiendo un mes, yo delante se me pasó, digamos, con todos los temas que planteé, pero me parecería interesante, con mucho respeto, poder desarrollar un poco más el fundamento de los 30 días. Yo eso lo extrañé un poco porque en el fondo uno podría pensar a lo mejor en 20 días o en 40 días. Creo que es bueno poner alguna medida que me imagino que debe haberse tenido a la vista al momento de formular la moción que permita sostener el tema de los 30 días. No sé si su pregunta va por ahí, diputada, o va respecto del tema del financiamiento. Sí. Claro, ahí hay otro tema, claro, porque ahí efectivamente entra, este es un permiso, digamos, en el otro lado en el parental es un subsidio, claro, una licencia. Ahora, en este caso ocurre que efectivamente a las trabajadoras se les calcula su promedio de remuneraciones para efecto del cálculo de la licencia. Yo comenté lo que ocurría sobre un sector importante de trabajadores que están por sobre el tope imponible y que ellos ven directamente mermada su remuneración. Y eso es un dato de realidad porque fíjense ustedes que no en el sector privado solamente ocurría, ya comenté antes lo que pasaba en el sector público, pero solo para tener una idea de magnitud, en el sector público involucraba a todas aquellas trabajadoras de instituciones fiscalizadoras, donde las remuneraciones están por sobre el tope imponible, a la mayoría de las trabajadoras de los ministerios públicos y del Poder Judicial. Y... Perdón, en la interrupción, lo que pasa es que se nos está yendo la hora, entonces para que pueda ir cerrando, al tiro. Terminen de responder las otras expositoras y estamos convocados a votar en general y voy a mencionar el plazo de indicaciones, que vamos a tener un buen plazo y solicitar algunos informes además a propósito del tema infancia. Sí. Disculpa, diputada. No, y brevemente señalar que el argumento que respecto de que a los trabajadores se le perjudicaría por el cálculo de que muchas veces sus salarios tienen remuneraciones variables, es un argumento que es válido tanto para las mujeres como para los hombres. Sí, eso es lo que pasa. Es que hoy día en el fondo lo que se ve para legislar y hacer extensivos estos beneficios o estos permisos para los hombres es consecuencia de lo que hoy día las mujeres ya vivimos. Entonces, es un tema de decisión política, digamos. No quiero decir con esto que nos perjudiquemos todos en vez de estar solamente perjudicadas a nosotras. Efectivamente, porque viene el Ministerio del Trabajo, a lo mejor podría revisar sus fórmulas de cálculo. Están en un decreto, digamos, no son materia de ley. Sí, en efecto, hoy día me parece injusticia que ese argumento se descarte de plano, porque no puede ser que porque las mujeres, es como un consuelo, digamos, que no me parece que corresponda a una sociedad con el nivel de desarrollo y de equidad que debemos promover. Eso. Gracias, diputada. Erika y después Constanza.
Ahí sí, ya. Yo iba a responder las preguntas acá que hicieron las diputadas respecto a cómo podríamos entonces, igual aquí en mi presentación algo dije, pero yo creo que también hay que tomar en cuenta que primero legalmente 2 madres, 2 padres no están reconocidos, o sea, no están en la ley. O sea, eso en estos momentos hacer eso es realmente dispararse en los pies porque no existe simplemente, ¿ya? Por eso se están haciendo, se está trabajando en estos proyectos de ley para que pueda también cambiarse. Pero sin embargo hay algo que nosotras ahí hemos tratado de analizar. Bueno, yo no soy leguleya, no soy abogada, pero la reflexión que hemos hecho que quizás a lo mejor se pueda tomar en cuenta quizás aquellas familias que no tienen un vínculo de filiación o parentesco, sino que solamente, por ejemplo, ya vemos que la abuela y la hija crían a ese niño, nosotras lo sabemos, ¿cierto? O también la tía y la hermana, o sea, en el fondo hay diferentes, digamos, familias diversas que se pueden conformar y que no necesariamente tienen una filiación de madre e hijo, quiero decir. Quizás por ese lado a lo mejor podríamos hacer este alcance y esta observación en el sentido de que sea una persona que contribuya a la crianza de ese niño. Quizá esa observación es la que se podría hacer, es la observación que nosotras hemos hecho también como agrupación. Ahora la pregunta que hace también la diputada Fernández, que tiene relación con el proyecto de ley que está en el Senado, de qué manera quizás se puede contribuir quizás con una indicación a ese proyecto de ley. Bueno, acá hay que tomar en cuenta que ese proyecto de ley cambiaría muchas cosas en el fondo, ya comenzaríamos a hablar de cómo, si es que se llegase a aprobar algún día ese proyecto de ley, ojalá, ya comenzaríamos a hablar de comaternidad o copaternidad. Y en ese sentido yo creo que ahí es cuando se tienen que hacer las indicaciones y las menciones respecto a estos otros proyectos, es decir, que sean incluidos también dentro de ese proyecto y no quede nada afuera para que no pase lo que acaba de pasar con el acuerdo de unión civil, donde llegan también parejas de mujeres a inscribir, creyendo que pueden inscribir al hijo en el registro civil y les dicen que no se puede porque, verdad, se dejaron fuera. Entonces yo creo que por ese lado se podría solucionar. Eso es lo que podría decir. Gracias. Muchas gracias, Erika. Y finalmente la palabra a Constanza de ABOFEM. ¿Se escucha? Ahí sí. Primero me gustaría señalar lo importante que dice la diputada Vallejo, que es sobre el tema del Ejecutivo, que a mí también me encantaría que pudiesen apoyar todo esto, pero en realidad vemos que no, hay algunas cosas de voluntad política, creo yo, que también se han, entendiendo que hay factores económicos importantes, como también lo señala la senadora. Perdón, diputada, perdón. Primero quisiera responder a la diputada que creo que entrar en el número de empresas que yo fui a buscar y conocer y preguntar, entrar en ese número me parece un poco como simplista entrar a esta discusión. Fue preguntar a 254 empresas tales cuales. Creo que lo importante sobre eso es el avance que eso está haciendo. Nosotros estuvimos viendo los proyectos de ley que algunos eran de 4 semanas, como proponía el diputado Hugo Rey, algunos eran de 30 días, como proponía la diputada Natalia Castillo con Pablo Vidal, e incluso dijimos, ¿cómo podríamos avanzar en algo que mezclara ambos proyectos? Algo que sí se pudiese hacer quizá con menos merma para uno o para otro, porque 30 días de uno no viene a decir ni se te ocurra, o las 4 semanas tampoco, quizás nos dijimos, queremos llegar a algún tipo de consenso. Pensamos en 15 días de corrido los primeros días, porque son los primeros días donde efectivamente, y está comprobado que son esos días donde la mujer muchas veces sufre no solo emocionalmente, sino que físicamente, incluso hablamos de depresiones posparto. Son los días donde más se necesita el apoyo. También la misma diputada, usted me decía, ¿cuánto número de hombres querrá estar efectivamente? Yo le digo, hoy en día son muchos los que quieren estar. Yo tengo hermanos jóvenes, y lo hablo desde mis hermanos jóvenes de 36 y 40 años, donde los dos son papás de niños de 1 año y otro 4 y 5, donde ni siquiera es como yo estoy ayudando a mi señora en esto, yo estoy ayudando a esto, sino que es mi deber, es lo que tengo que hacer.
Yo hablaba incluso con mi hermano, le decía cuáles son estos, cómo se va a ver afectado, porque él también trabaja en una empresa, mi papá también trabaja en una empresa, y son ellos mismos los que incluso me dicen como, esto de lo que se le está ocurriendo en verdad no tiene mucho sentido, pero tenemos que avanzar en esa vara. O sea, si no, entiendo el concepto de decir, nosotros tenemos una sociedad que en el fondo no se ha escuchado esto, que es una sociedad machista, patriarcal, todo lo que uno quiere decir, pero si no avanzamos desde la estructura mental, no vamos a tener ningún tipo de avance. Hay una frase, o sea, hay una intervención que, independiente de que en realidad no tiene nada que ver con lo político, que habla Hugo Massa y dice que el mayor factor político y el mayor factor económico que debería tener un país es la cabeza de las personas. Si nosotros desde chicos tenemos a un niño, no solamente desde preocupación de salud, preocupación educacional, vamos a crecer todos como país. Y creo que ese es un factor que creo que determina un cambio que yo sé que no es ahora, es paulatino, sabemos que es paulatino, sabemos que es a largo plazo, pero que si no empezamos ahora no vamos a empezar nunca. Nuestras generaciones, y yo agradezco a nuestras generaciones como, no, lo sé, lo tengo claro que están haciendo eso y lo cual se agradece, pero creo que tenemos que ir en ese impulso. Por lo demás, a mi parecer creo que los padres hoy en día, y lo mismo incluso, se lo digo con mucha sinceridad, mi mamá me decía lo mismo, como los papás no están, que yo no necesito a tu papá para cuando ustedes nacieron viviendo de una forma muy quizá acomodada, de una realidad muy distinta a la mayoría de los chilenos. Pero yo le tenía que decir, bueno, pero esto es lo que corresponde, esto es lo que tiene que ser. O sea, pero para que vea como en el fondo, yo viendo como en el fondo en el fondo entiendo lo que están hablando porque sé cuál es la realidad y sé cuál es viniendo de muy de cerca quienes me han criticado esto mismo, pero necesitamos hacer ese avance respecto sobre todo el tema del apego. Lo que yo en el fondo los primeros meses que yo le digo a la diputada son múltiples casos de depresión postparto, múltiples casos donde quedan delicadas las mujeres de salud, delicadas emocionalmente, y creo que esos 15 días no es un como hoy te voy a ir a ayudar porque estás embarazada, pobrecita, no, tengo que estar porque te tengo que acompañar. ¿Cuántas mujeres, yo creo que acá que todas las que son mamás me puedan decir que me hubiese gustado que mi pareja, ya sea hombre o sea mujer, hubiese estado ahí con esos primeros días conmigo, creo que la cosa hubiese cambiado harto. Para mí, para las mujeres con las que hemos conversado, empresarios con los que hemos conversado, yo hablo de empresarios directamente porque hablé con mi papá también, que él trabaja en una empresa grande y le pregunté sobre esto mismo respecto por eso no le quiero dar un número porque creo que me parece muy simplista, pero sí lo conversamos. Yo le dije, quiero que lo converse con empresarios importantes, quiero que lo conversemos respecto a esto, porque sí entiendo las mermas económicas, sí entiendo que muchos hombres no toman estos caminos porque saben que puede haber una merma económica, un miedo al despido, un miedo a que, y como pseudo bullying incluso que se puede hacer, decir como, chuta, me voy a tomar el postnatal que me está dando mi señora, pero en realidad el jefe me está mirando bastante mal. Y eso es una realidad que ocurre y de aquí a la eternidad si lo seguimos perpetuando. Respecto a... Y eso es lo importante, que en el fondo por eso la importancia de los derechos irrenunciables. Cuando son irrenunciables muchas veces se consideran mucho más. Hay países donde realmente, de lo que me preguntaban, de países que se han hecho irrenunciables y eso ha permitido que esos derechos se adquieran mucho más y se tome a nivel de conciencia colectiva, se adquieran mucho más. Respecto a lo que tú preguntabas sobre la brecha salarial, esto lo quiero señalar también porque me lo comentó nuestra directora ejecutiva, Bárbara Sepúlveda, que la brecha no tiene solo variables de pagos diferenciados que se producen durante la maternidad de las mujeres trabajadoras, pero no es la única variable que se explica y que se aplica. Además, creemos que es inviable que en el fondo, si bien es verdad que se podría incentivar esta contratación de personas que no están como en edad fértil, es decir, contratemos, bueno, los hombres están en edad fértil hasta que se mueran, las mujeres hasta que sea, pero en el fondo igual, si queremos una mayor producción, se supone que la mayor producción que quieren las empresas es a la persona joven, porque la puedo explotar, porque le puedo incluso pagar menos y porque la necesito porque es más productiva. Entonces, sería casi inviable que no se contratara a gente joven. Si igual los van a necesitar, de una u otra forma los van a necesitar. Entonces, no son las únicas variables que creemos que no se consideran. Sé que hay incluso también el tema de los factores económicos. Para mí y para ABOFEM creemos que es importante que el Ejecutivo sí
se opusiera también en esto. Nosotros entendemos y por eso tratamos de llegar a lo que dijimos, a los 15 días irrenunciables y 15 días después en un periodo de primer semestre. Lo pensamos sabiendo que podían haber estas como ataques entre comillas de la parte económica, que el desmedro, que sabemos que es así, sabemos, y por eso lo tratamos de pensar lo más que pudiésemos conciliar las posturas. De verdad que lo hicimos con esa intención de conciliar, porque creíamos que los otros proyectos incluso no conciliaban menos de lo que nosotros estamos proponiendo, muy humildemente, porque sabemos que esto puede que no se tome ni por si acaso. Pero eso, y respecto también el fuero extendido al padre, nos parece porque también ayudaría a una reinserción también laboral de las mujeres y a también evitar que haya esta discriminación, porque finalmente muchas de las discriminaciones que ocurren hacia las mujeres es por esto mismo, es por estar en edad fértil, es por este fuero laboral, etc. Eso. Muchas gracias, Constanza. Ahora vamos a pasar entonces a lo que ha sido convocado esta sesión antes del término, que es a votar en general. Diputado, bienvenido a esta comisión, está presenciando un gran debate y una importante votación. ¿Usted es padre o no? Sí. Ya, pero vamos a votar. Bien breve, ¿no? Felicitar la iniciativa. El micrófono, si no lo tiene. Padres, especialmente los jóvenes y los sectores populares, asuman una responsabilidad de ser padres. Felicitaciones, presidente. A mí no, son muchos los emocionantes, no solamente yo. Bien, vamos entonces a recabar la votación. Secretario, por favor. Bien, presidenta, vamos a proceder a votar en general los proyectos refundidos para los que fue citada esta sesión. Diputada Catalina Pérez, que está en reemplazo de la diputada Orsini. Por favor. Diputada Gael Llomans. Diputada Giovanna Pérez. Diputada Sandra Mar. Diputada Virginia Troncoso. Diputada Karin Luc. Voy a votar a favor, pero sigo sin entender el por qué seguimos votando el tema Sala Cuna si en el Senado tenemos un proyecto que está tramitando de Sala Cuna. Entonces encuentro que realmente es inoficioso, viendo que en el Senado está en tramitación, está avanzando el proyecto, cosa que nosotros seguimos acá. Entonces al final nos vamos a topar o vamos a seguir allá recibiendo gente, acá recibiendo gente, siendo que encuentro que es doble trabajo, siendo que igual va a llegar el proyecto de Sala Cuna acá, esperemos que llegue este año, porque si no vamos a seguir, digamos, tramitando dos proyectos en las dos instancias. Pero voto a favor. Diputada Maya Fernández. A favor. Diputada Jimena Sandón. Presidenta. ¿Puedo votar a favor? Se abstiene. Voy a argumentar. No, porque yo de verdad, cuando propuse refundir todos estos proyectos, es porque de verdad creía que había que partir esta comisión este año con una propuesta transversal. Y creo que efectivamente, si ustedes ven la autoría de los proyectos, es totalmente y absolutamente transversal. O sea, parlamentario de derecha, de Frente Amplio, ex Nueva Mayoría, Partido Comunista. ¿Ah? Y por eso valoro además que justamente la aprobación de legislar sobre esta materia, este conjunto de propuestas, haya sido favorable por parte de todas, con la aprehensión que plantea la diputada Karin Luc, que se puede resolver en la votación en particular, y yo creo que eso no hay inconveniente, diputada, en eso, ¿no? Pero como lo votamos como paquete, había que votarlo así. Y yo voy a votar, estoy votando a favor. Perdón, voy a terminar. Yo quiero justamente aprovechar esa transversalidad para insistir, yo no pierdo la esperanza de que el Ejecutivo se pueda hacer parte, porque aunque sea en algún aspecto, porque tenemos que empujar esto, hay un compromiso de Estado, una sociedad mundial que está avanzando en esta dirección, tenemos que dar señales concretas, y a mí me pasa que yo en mis semanas distritales recorriendo me pillo con hombres, padres, que contándoles sobre esta agenda que estamos discutiendo dicen, por favor háganlo, ojalá, porque más van a ser padres pronto, y como ojalá sea ley ahora, obviamente le digo, trato de decirle, no sé si vaya a ser, pero creo que algo bastante esperado, así que mi votación a favor, y espero que esto siga avanzando y se siga perfeccionando. Sí, yo quisiera, Presidenta.
La diputada Carvajal. Si me permite, se pudieran agregar mi votación, dado que estaba en un encuentro con el pueblo mapuche, así que voto a favor, por supuesto. Entonces, 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, aprobado en general. Muy bien. Muchas gracias. Antes de, quedan 5 minutos. Plazo de indicaciones. Yo tengo 2 propuestas. Uno, la próxima semana yo no voy a estar porque estoy en Parlaméricas y varias de nosotras vamos a tener que buscar reemplazo como delegación oficial. Pero podríamos fijar plazo hasta la próxima comisión, cosa de que las comentemos. Por ejemplo, si venimos con indicaciones, tendré yo una representante en ese caso y se puedan exponer, explicar, y además tener audiencias porque tenemos audiencias pendientes. Y si no, el plazo para de vuelta de la distrital. Es decir, toda la otra semana y la distrital y recién ahí verlo. Yo pensaba de pronto que sería bueno igual comentarlas antes de someter la votación, explicarla, pero creo que esas 2 opciones son 2 buenas opciones, no sé qué les parece. Ya, vuelta distrital entonces, y la próxima tendríamos solamente audiencia a fijar ahora luego con el secretario. Diputada Yomans. Iba a solicitar que, aunque sea de vuelta a la distrital, que sea un día antes o no, 2 sí, días antes sí, para poder tener comprado. El lunes máximo. Lo ideal sería el viernes. Ya, viernes, para el secretario. Para tener un par de días. Ustedes saben que tenemos que respetar el trabajo de los secretarios. 28 de junio. Viernes 28 de junio, además que el comparado de esto no sé si va a ser muy fácil. Va a depender de la cantidad de indicaciones. Y porque las mociones claro, hay que son distintas. Entonces, bien, acordado entonces, plazo para enviar indicación a la secretaría, al secretario, en este caso 28 de junio. Viernes 28 de junio. Bien, acordado. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión y despidiendo y valorando y agradeciendo la exposición de la invitada, se da por finalizada la sesión.